Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso y vamos a seguir viendo eh, el modelito que estuvimos viendo la vez pasada, que implica más de dos poblaciones. En particular, la interacción que estábamos viendo era la de una planta con un polinizador y un herbívoro. Vimos más o menos el comportamiento de la planta con el polinizador y ahora nos interesa ver eh, qué pasa con el herbívoro. Por supuesto que si el herbívoro consume demasiado de la planta, pues va a agotar el recurso y eso también va a implicar que se muera el polinizador, ¿no? Pero aquí la pregunta que vamos a proponer, que no es mía, pues, esto está basado en un artículo que les voy a enviar al Classroom, es eh, cuando, cuando hay presencia de un herbívoro, el polinizador puede eh, disminuir sus visitas a la planta, es decir, se espanta, ¿no? Entonces, si el polinizador se espanta, ¿cómo afecta cuando el herbívoro está consumiendo? ¿Cómo afecta esto a la dinámica? Y entonces se propone un modelo donde se afectan negativamente las visitas y resulta que sorprendentemente no afecta tanto, ¿no? Al mecanismo. Entonces, hay dos posibilidades. Una, o se está modelando mal la dinámica, o el, la dinámica es suficientemente maciza, ¿no? Suficientemente estable como para no verse afectada por esa pequeña variación. Yo creo que hay cosas que se le van al modelo, pero puede haber esa otra interpretación. Sigue siendo una interpretación del modelo. Eh, ¿Qué es lo que en mi opinión le haría falta? Pues la movilidad, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a discutir en las siguientes clases? Patrones de movilidad. Y patrones de movilidad justamente nos va a dar entrada a discutir otro tipo de emergencia. Ok, entonces vámonos a trabajar un rato al pizarrón. Entonces, nada más para que nos acordemos cómo iba el modelo de el herbívoro, la planta y el polinizador, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos un sistema de tres ecuaciones diferenciales. Una representaba una representaba a la planta, otra representaba al polinizador y otra representaba al herbívoro. La planta crece como una logística con tasa de crecimiento B y va a crecer también gracias a las visitas del polinizador que están dadas como
un término de calling tipo 2. Tenemos un montón de parámetros, pero de momento eso no nos preocupa demasiado. Y las visitas del polinizador se ven afectadas por la presencia del herbívoro. El polinizador entonces crece gracias a esas visitas. eh, Disminuye su población a tasa constante y además hay cierta tasa de depredación de, o bueno, cierta tasa de espanto, ¿no? Del, de, cierta tasa de pérdida debido a la presencia del herbívoro, que lo que hace es depredar a la planta siguiendo un calling tipo 2 bastante más sencillo. Y se muere con una tasa constante. Lo que vamos a pedirle a la G es que sea de clase C1 en el intervalo que le toca, que en el 0 le pegue a 1, que su derivada sea menor o igual que 0 y que, es decir, que representa una cosa decreciente, pero que sea positiva. Esto para todo t mayor o igual que 0, ¿no? Y de hecho, se puede hacer una simplificación boba diciendo, ah, bueno, g de z idénticamente 1, pues sí, sí, sí funciona, ¿no? Entonces, si g de z es idénticamente igual a 1, de hecho, estamos en el mismo modelo que vimos la última vez, la vez pasada. Eh, Estamos en el mismo modelo que vimos la vez pasada y eh, pues realmente no debería ser tan distinta la dinámica de las poblaciones, ¿no? Ahora, eh, una cosa que siempre es bueno ver es que las soluciones de esta cosa no explotan y cualesquiera que sean las soluciones, ¿no? Que no explotan y, y que están en los cuadrantes positivos, ¿no? Entonces lo que quisiéramos ver como proposición es que las soluciones de este sistema que podemos llamarle estrellita, de estrellita, son no negativas y acotadas. Entonces quisiéramos partir de la condición inicial, ¿no? X0, Y0, Z0. Eh, y además, fíjense que X punto en el X igual a 0 es igual que Y punto, si Y es igual a 0 y es igual que Z punto, y Z es igual a 0, todos son idénticamente 0, ¿no? Entonces,
lo menos que podrían valer, según nuestra idea, pues tendrían que ser esto. Tenemos la continuidad, esa no tiene ningún problema. Mm, y lo que se hace es tomar el límite, el lim sub de las x de t, por ejemplo, y este está acotado por k. Por continuidad, estas pues van a ser positivas, ¿no? Ahora tomamos el lim sub de la x de t y esto es menor o igual que k más k2 sobre b por phi. Estas son constantes positivas. Eh, y entonces x punto de t va a ser menor o igual que esa misma k más k2 sobre b por phi. Se puede buscar lo mismo para y y para z. Entonces y punto de t va a ser menor o igual que la cota dada por k1 sobre gamma por phi mu, y esto multiplicado por k más k2 sobre b phi. Y para la z, basta observar que y punto más z punto es en todos los valores menor o igual que k1 x sobre phi mu menos gamma y menos delta z. Y aquí, tomando como c el mínimo entre gamma y delta, entonces tenemos que y punto más z punto es menor o igual que k1x por phi mu menos c por y menos z. Esto cuando t crece, ¿no? Esta solo se vale cuando t crece. Pero eso es lo que nos interesa, encontrar una cota superior para esta de aquí. Entonces, el límite, el lim sub de y más z, pues es menor o igual que k1 sobre phi mu por c por k más k2 sobre b phi. Y entonces todas las otras y y t pues son más chiquitas que esas. Y como la z ya estaba acotada, la y ya estaba acotada, acotamos de esa forma la z, ¿no? Entonces, las soluciones del sistema están acotadas y están en el hortante que nos interesa, o que es de interés biológico. Y ahora vámonos a ver los puntos de equilibrio. Hay dos que ya son conocidos, digamos. Eh, Uno es el que corresponde a únicamente el crecimiento logístico de la planta. Otro es el que corresponde a el trivial, ¿no? Donde no crece absolutamente nada de nada. Y el último es el que nos interesa. Ese eh, va a existir para ciertos parámetros. Y lo que nos interesa saber es, bueno, ¿y eso qué representa? Entonces, vamos a ver los puntos de equilibrio. Entonces, puntos de equilibrio.
En el tenemos un primero que es el trivial, que ese no nos interesa demasiado, salvo entender cuál es la estabilidad, ¿no? Si ese punto fuera estable, significa que hagas lo que hagas, pues se van a extinguir, ¿no? Todos. Pero aquí la parte interesante es justo este de aquí, porque también el E2, el E1, perdón, pues no es otra cosa que la capacidad de carga de las plantas, pero sin polinizadores y sin herbívoros, ¿no? Eh, bueno, vamos a escribir el jacobiano, pero vamos a hacer, eh, para que nos, de todas formas va a salir un chorizote, pero vamos a hacer una cantidad que depende de y, que es y sobre a más y. Eh, y ahorita creo que vamos a tener que usar otra cosa, que es f de y igual a sigma mu y sobre uno más pi sigma mu cuadrada de y por y, aunque es el término de Holly. Entonces ahora sí, la jacobiana en algún lado, ¿no? X, Z es BK menos 2BX más K2 mu G de Z por F Y. Eh, el segundo, voy a tener que quitar esto de acá. Entonces, la jacobiana, tenemos BK menos 2BX más K2 mu G. Voy a quitarle la Z, F por Y. Eh, el segundo término es K2 mu G F eh, prima y K. La F está derivada respecto de Y, ¿no? Eh, el último término es K2 mu G prima F por X, ¿no? Eh, aquí tenemos K1 G F Y, K1 G F prima X menos gamma por M1 H prima por Z. Y el último término se parece mucho. K1 G F prima X menos gamma menos M1 H prima Z. Y el otro es K1 G prima Fx menos este de aquí. H, Z. No, nada más H. La Z ahí sale bailando. Este va a ser 0. Siempre M2 H prima Z y M2 H menos delta. Entonces, la expresión completa de la jacobiana es bastante fea, ¿no? Eh, además, pues es una de dimensión 3, pues ya es un ya son bastantes cuentas, ¿no? La jacobiana en el 0, 0, 0, 0, es BK
0, 0, menos delta y menos gamma. Entonces, pues está cantados los valores propios. Tenemos dos valores propios negativos y uno positivo. Eso significa que el origen pues es un punto silla, y que la variedad estable pues está en el plano Y, Z, ¿no? Es decir, tengo aquí el 0, 0. En la dirección de X, X, Y, Z, ¿no? En la dirección de X esto se va a alejar, ¿no? Pero en el plano YZ, ese es hacia donde van a converger los bueno, me voy a alejar de este eje y voy a acercarme sobre este, ¿no? Las soluciones se van a pegar acá, por acá y por acá, y se van a alejar de este punto, ¿no? En esta dirección. Entonces, la que nos interesa es esta parte de enfrente, ¿no? Entonces, el E0 es punto silla y el plano YZ es estado, es la variedad de estado. El jacobiano en el E1, un poquito más feo, es menos BK 0, 0. El otro componente es K2 mu F K. K2 mu F en el 0 K. Aquí tenemos K1 F' en el 0 por K menos gamma. 0 es 0, 0. Y el último pues no es más que menos delta. Este de aquí es un atractor local. Cuando mu es menor que mu 1. Es decir, es un nodo estable localmente. Pero solo si se cumple esta condición, que mu sea menor que mu 1. Si mu es más grande que mu 1, entonces E1 es punto silla. Y la variedad estable en el plano XZ, ¿no? En ¿no? Esta cosa de acá se va a hacer 0 y perdón, esta cosa de acá va a ser negativa y estos dos van a ser positivo, perdón, y estos dos van a ser negativos. Cuando mu es menor que mu 1, entonces este también va a ser negativo y pues tenemos un nodo estable, pero cambia esta de signo cuando mu 1 es más grande, más chiquita que la mu. Entonces, hay allí
cuando cambian los parámetros, va a haber un cambio de estabilidad en el E1. Es decir, en ausencia del polinizador, como era de esperarse, se van a morir tanto la planta como el herbívoro. Eh, También, si la densidad inicial de plantas es pequeña, pues todos se van a extinguir, ¿no? Ok, entonces ahora sí la pregunta es, ¿existe otro punto eh, de equilibrio? Estamos buscando algún otro punto X, Y, Z, tal que esto esté en el ortante positivo y que además pues, sea punto de equilibrio, ¿no? ¿Bajo qué condiciones va a existir ese punto? Entonces vamos a ver. Supongamos, vamos haciendo los cálculos, es z punto igual a cero, z punto es cero, entonces tenemos y barra igual a por delta sobre m2 menos delta, siempre que m2 pues, sea más grande que delta, ¿no? Sí, entonces ahora x punto igual a cero, pero x distinto de cero, vamos a tener x igual a k más g de z por k2 mu cuadrada sigma y eh, sobre b por 1 más pi sigma mu cuadrada y, haciendo y punto igual a cero, pero y distinta de cero. Tenemos también x es igual a 1 más pi sigma mu cuadrada y sobre g de z k1 mu sigma por gamma más m1z sobre a más y. Entonces, de aquí podemos ir obteniendo la expresión para la x. Pues vamos a tener la siguiente ecuación. Entonces, tenemos que haciendo la y como esta cosa y suponiendo que z es distinto de cero, entonces z debe satisfacer la siguiente ecuación, que no está nada corta, pero que son puras cuantitas. Gz k1 mu sigma sobre 1 más pi mu cuadrada sigma y por k más gz k2 mu cuadrada sigma y sobre b por 1 más pi mu cuadrada sigma y esto debe ser igual a gamma más m1z sobre a más y. Y a esta ecuación le vamos a poner doble estrellita. Esta parte de acá pues es lineal en z y cuando z es 0
simplemente es gamma, ¿no? Y esta cosa es decreciente en z, y cuando z es cero, em, pues es este chorizote de acá, eh, con g de z1, ¿no? Eh, o sea, nomás nos queda k1 mu bla bla bla, k más k2 mu bla sobre b más lo de abajo, ¿no? Entonces, doble estrellita tiene solución sí, solo sí, k1 mu sigma sobre 1 más pi mu cuadrada sigma y por k más k2 mu cuadrada sigma y sobre b por 1 más pi mu cuadrada sigma y es mayor que gamma, ¿no? Pues si esta condición se cumple, esto de acá tiene solución, es decir, tiene solución para una z mayor que cero, y entonces eh, podemos escribir a la x barra, la componente x barra, en términos de y barra k más g z k2 mu cuadrada sigma y barra, eh, sobre b por 1 más sigma mu cuadrada sigma y barra, phi mu cuadrada sigma y barra, eh, y ya, ¿no? Entonces z viene dada por esta, ¿no? La z barra, la y viene dada por esta, la x, y la y era la expresión que teníamos antes. Eh, es y barra igual a delta sobre m2 menos delta. Ahora fíjense que la y barra no depende de la g, pero sí dependen de la g la x barra y la z barra, ¿no? Pero la expresión para que exista la z barra positiva no depende de la g. Aquí sí, intrínsecamente, explícitamente depende de la g, pero aquí no. Entonces, el hecho de que exista o no, pues no depende de cómo se comporta la g. De todas formas, pues nos queda una expresión para ese punto 3, pues en términos de cómo es la g, ¿no? Entonces vamos a tener x barra g, y barra g, y z barra g. Que realmente en el caso de la y no nos interesa la g, pero dejémosla así, ¿no? De hecho, la podemos dejar. Eh, Cuando la g es 1, que era el primer caso, eh, el modelo primero que pintamos la vez pasada, pues tenemos x, barra
Y barra, Z barra le vamos a llamar, ¿no? 1, 1. Ok. Y la parte interesante acá es que ZG siempre va a ser menor o igual que Z1 y XG también va a ser menor o igual que X1. Entonces, el E3 se va a ir moviendo con una Y constante, ¿no? Y la Y es esta. Entonces, sobre una Y con valor constante, nos vamos a ir moviendo en las direcciones de X y Z, hacia arriba, ¿no? Entonces, así, ¿no? Eh, Ahora, de aquí otra vez, pues quisiéramos saber cómo es la, la E3 en cuanto a su estabilidad, ¿no? Lo que sí sabemos, pues, es, y ese lo quiero dejar hasta enmarcado, es que si mu es más chiquita que mu cero, entonces el sistema estrellita eh, eh, se aproxima o converge más bien la, la solución de estrellita converge a E1 igual a K0, 0, ¿no? Es decir, cuando mu es más chiquito que mu cero, la planta va a dejar de crecer y entonces se extingue al herbívoro y pues al polinizador también, ¿no? Eh, Ahora vamos a suponer que mu es mayor que mu cero y que K es mayor que K2 sobre beta, sobre Bφ, perdón. En ese caso también este, la solución converge a K0, 0, ¿no? Entonces, si tenemos la otra condición para las mus, pero la, la K del polinizador es más chiquita que el K de la planta por una cosa mayor que cero, entonces la solución también va a converger a este punto y es un fenómeno de extinción, ¿no? Ahora vamos a tomar este caso y vamos a tener dos formas del E2, eh, que va a ser XY estrellita, YY estrellita y el Z lo vamos a anular, ¿no? Son otros puntos. Y la pregunta es cómo es la jacobiana alrededor del E2Y estrellita. Eh, Esto se ve como eh, BK menos 2B XY estrellita más K2 no, F en Y estrellita
esto voy a no escribirlo nada más para que me quepa. K2 mu F en la Y estrellita por XY estrellita. Y el último componente es K2 por mu G, la G en el 0, ¿no? Le voy a poner acá un G0, F en Y estrellita y XY estrellita. Aquí tenemos K1 F en la Y estrellita, aquí K1 F XY estrellita menos gamma, y de este lado tenemos K1 F G0 G0 prima X estrellita menos M1H H en Y estrellita, ¿no? 0, 0, y acá tenemos M2H en la Y estrellita menos delta. Y vamos a tomar una proyección de esta cosa nomás en estas dos componentes, ¿no? Entonces, tenemos BK menos 2BXI K2 mu F K2 mu FXI K1F y K1FXI menos gamma. ¿No? Entonces, nos vamos a fijar en la proyección. ¿Por qué? Porque los valores propios de esta, pues van a ser los valores propios de esta más otro más, ¿no? Entonces basta investigar qué pasa con esta de aquí para saber qué va a pasar en el problema grande. Bueno, el otro, los otros dos valores propios, digamos lambda 3, 4, se van a ver como M2H en Y estrellita menos delta con I igual a 1 y 2, y pues son dos distintos cuando Y1 estrellita es menor que Y2 estrellita, es decir que H en Y1 estrellita es menor que H en Y2 estrellita. Ok. Entonces, finalmente lo que vamos a tener es el siguiente otro resultado de estabilidad, que es si mu es más chiquito que mu es más grande que mu1, entonces el sistema va a tener una propiedad que es ser uniformemente persistente. Que uniformemente persistente significa que el límite inferior, el límite del ínfimo de las componentes del sistema, pues son mayores que una constante positiva dada. Es decir, que lo que estamos buscando es que el equilibrio nuevo que estamos encontrando, los equilibrios nuevos que estamos encontrando, condiciones para que siempre existan.
para que siempre exista una condición donde persisten las tres poblaciones, ¿no? Entonces, es uniformemente persistente y eh, la solución converge a E2,2, que es X2 estrella, Y2 estrella, C. Siempre que H de Y2 estrella sea menor que delta sobre M2. Y ahora sí, tenemos una condición general que es el resultado del artículo que les voy a mandar, ¿no? Eh, y que es esa parte que les decía que es un poco fuera de lo esperado, ¿no? Entonces el resultado principal de esto es el siguiente, que para mu 0 menor que mu 1, eh, y los puntos como ya los vimos, eh, y vamos a llamarle m más de 2i a la variedad estable alrededor de E2i, que donde E2i pues, va a ser un punto silla pero hiperbólico, ¿no? Es decir, si corresponde la linealización al comportamiento local del no lineal. Eh, entonces vamos a tener lo siguiente. Primero, si K es mayor que K2 sobre B por phi, las soluciones, las soluciones convergen a L1. La segunda parte es que si H de Y2 estrellita es menor que delta sobre M2, entonces M más de E2i separa. Esto es, perdón, la primera condición es que K es menor que K2 sobre B phi. Y a esta vamos a ponerle primero que esto pasa, ¿no? H2, Y2 estrellita menor que delta sobre M2. Entonces, M más separa a R3 más en dos regiones de 1 y de 2, tales que las tales que E0 y E1 están en D1 y E2 y está en D2 y perdón, sí, E2 y está en D2 y ya, E2, 2 de hecho, E2, 2 está en D2 y lo que va a pasar es que las soluciones se van a ir hacia E1. Si empiezan en D1 y hacia E2, 2 si empiezan en D2. Entonces, en D1 convergen a E1
y en D2 se van a E22. Así. Y finalmente, cuando no se cumple esa condición, cuando H de Y estrellita de Y, perdón, de Y1 estrellita es menor que H de Y2, perdón, que D sobre M2 y menor que H de Y2. Este es el M1, no, M2. Y aquí sí es el 2, 2, el 2, 2. Entonces, M22 separa a R3 más en dos regiones, D1, D2, tales que el E0 otra vez y E1 se quedan en D1 y E22 se queda en D2, pero nada más vamos a tener convergencia en D1. Entonces, aquí a X de T converge hacia E1. Sí, X0 está en D1. Y finalmente, si tenemos que H de Y estrellita, las dos se pasan de delta sobre M2, entonces M de E21 es de dimensión 1, es decir, es una recta, ya no va a ser un planito, sino una recta, y en este caso no hay persistencia. Entonces, siempre que alguno de los dos posibles equilibrios sean más chiquitos que esta cota, entonces vamos a tener persistencia de los dos. Eso, en el fondo, lo que está significando es que aunque los herbívoros espanten a los polinizadores, hay siempre un punto donde, una solución en donde las tres poblaciones ahí andan. Es decir, no se inhibe el crecimiento de la planta por la falta de polinizadores o por el hecho de que haya menos polinizadores en el tiempo, ¿no? Menos visitas de los polinizadores en el tiempo. Lo cual puede significar que el modelo no está reflejando la realidad del todo. El problema sigue siendo acá la movilidad. Aunque en el artículo argumentan que, bueno, se puede cambiar la función de inhibición y lo fuerzas, ¿no? Pero eso es un artefacto matemático. El problema es que aquí no estamos pensando en que la movilidad del polinizador se ve afectada por las acciones del herbívoro. Entonces, tenemos que empezar a preocuparnos de la movilidad y en las siguientes clases vamos a estar hablando sobre, primero, la versión más chafa, que es pensar que son caminantes aleatorios, luego vamos hacia vuelos de Levy y luego, pues hay que preguntarnos si de veras los vuelos de Levy son una buena alternativa, ¿no? Entonces, con eso terminamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente.
Creep and crawl till you fall into the old dark way.